El prodigio de los sueños, de Thomas Ligotti. Imaginé mi despedida ideal de este mundo, un drama fabricado por extraños portentos, velozmente nutrido de sueños y visiones en una atmósfera de terror sublime, creciendo de noche como algún tipo de hongo fosforescente en un sótano olvidado. Los diarios de viaje de Arthur Emerson. Arthur Emerson tenía la impresión de que los cisnes, aquellos perennes invitados a la hacienda, se comportaban de forma extraña. Sin embargo, el conocimiento que poseía acerca de su conducta natural era impreciso, y le proporcionaba poca información sobre lo que había cambiado en sus hábitos o instintos. Pero estaba profundamente convencido de que, en efecto, dicho cambio había tenido lugar, una deriva imperceptible hacia lo singular. De repente, estas criaturas que habían llegado a resultarle tan tediosas como todo lo demás, comenzaron a embargarle en un asombro que no había experimentado en muchos años. Esa mañana estaban reunidos en el centro del lago, apenas visibles tras una lechosa niebla que flotaba sobre las aguas mansas. Durante el lapso de tiempo que los observó no se permitieron ni el menor amago de dirigirse a las verdes orillas que bordeaban el lago. Cada uno de ellos, había 4, miraba en una dirección distinta, como si existiera algún tipo de antagonismo dentro del grupo. Luego sus elegantes y fantasmagóricas siluetas giraron con simplicidad mecánica y se apiñaron alrededor de un punto de atención imaginario. Durante unos segundos sus cabezas se sintieron lentamente unas a otras, inclinándose en una oración silenciosa, pero pronto estiraron sus serpenteantes cuellos al unísono, elevaron sus picos naranjas y negros hacia la espesa niebla que se extendía sobre sus cabezas y escrutaron sus profundidades. A continuación, siguió una serie de inquietantes graznidos, distintos a cualquier cosa que hubiera oído en los vastos terrenos de aquella aislada hacienda. Arthur Emerson se preguntaba si algo que no podía ver estaba alterando el comportamiento de los cisnes. Mientras permanecía junto a los grandes ventanales que se abrían hacia el lago, recordó que debía enviar a Graff allá abajo, a ver si averiguaba algo. Tal vez alguna indeseable alimaña que hubiera instaládose recientemente en los espesos bosques cercanos, y mientras seguía reflexionando sobre el tema, reparó en que los numerosos patos salvajes, aquellos duendecillos marrones que siempre permanecían visibles o audibles en las profundidades del lago, ya habían abandonado la zona, o quizás tan solo permanecían ocultos tras la inusual niebla de aquella mañana singular. Arthur Emerson pasó el resto del día en la biblioteca. De vez en cuando recibía la visita de un gato muy negro, un miembro frío y un tanto fantasmal de la pequeña familia Emerson. Finalmente, el animal se quedó dormido sobre el alféizar soleado, mientras su amo se paseaba entre los innumerables volúmenes sin clasificar que había acumulado a lo largo de los últimos 50 años. Durante su niñez, la colección de libros que llenaba los oscuros estantes de la biblioteca era bastante ordinaria, y la mayor parte de ellos habían sido regalados o destruidos para dejar espacio a otros libros. Él era el único estudioso de una larga dinastía de hombres de negocios de uno u otro tipo, el último miembro vivo de una antigua familia. A su muerte, la hacienda pasaría probablemente a manos de algún familiar lejano, cuyo nombre y rostro desconocía. Pero esto no preocupaba demasiado a Arthur Emerson. La resignación a su propia incoherencia junto a las demás cosas de la tierra era una filosofía que había practicado durante largo tiempo y con considerable éxito. En sus años de juventud había viajado mucho, con frecuencia debido a sus estudios, que podían ser descritos algo así como estudios etnológicos que bordeaban lo esotérico. Transitando por distintos lugares de lo que en últimos tiempos le parecía un mundo cada vez más reducido,
casi claustrofóbico, había intentado colmar un deseo innato de comprender lo que en otro tiempo le había parecido una existencia asombrosa e incluso espeluznante. Arthur Emerson recordó cuando todavía era un niño. El mundo a su alrededor le sugería espacios extraños que no estaban sujetos a una visión común. Este sentido de lo invisible se hacía presente cuando contemplaba un simple fragmento de cielo rosa sobre árboles sin hojas en el crepúsculo, o una habitación abandonada donde el polvo se había aposentado en cuadros y muebles viejos. Sin embargo, para él estas apariciones escondían mundos de una naturaleza totalmente diferente. Y es que dentro de estas esferas imaginadas o presentidas existía una cierta confusión, un torbellino, un movimiento palpitante oculto al plano relativo de lo visible. Sólo en muy raras ocasiones podía penetrar en estos espacios invisibles y siempre de forma inesperada. Una extraña experiencia de este tipo tuvo lugar en su infancia, en la cual tomó parte de una generación previa de cisnes que había estado contemplando una tarde de verano desde una loma que se alzaba junto al lago. Quizás la suave deriva y el deslizamiento sobre el agua le indujeron a algo semejante a un estado hipnótico. El efecto final, sin embargo, no fue la serena catatonia de la hipnosis, sino un torbellino que le hizo flotar a través de una reluciente umbral que se abría hacia el cielo, empujándole hacia un universo caleidoscópico, donde un espacio consistía solo en corrientes multicolores en constante cambio, como si fuera de viento o agua, y donde el tiempo no existía. Unos años más tarde se convirtió en un estudioso de los mundos imaginarios de leyendas y teologías, y bajó a lugares que escondían o sugerían niveles de existencia desconocidos. Varios de los volúmenes de su biblioteca habían sido escritos por él mismo, sombras bibliográficas de sus eternas obsesiones. Su obra incluía títulos como En los márgenes del paraíso, El olvidado universo de los Vicoli y Los dioses secretos y otros estudios. Durante muchos años febriles se sintió abrumado por la sensación, sin duda ancestral, de que la increíble expansión de la historia de la humanidad no era más que un patético recuerdo parcial de una crónica infinitamente vasta y oculta de metamorfosis universales. Cuanto más fuerte era, entonces, la sensación de que su propia historia patética formaba un fragmento prácticamente invisible de lo que en sí mismo no era más que una oscura astilla del infinito. De alguna manera, necesitaba escapar de la mazmorra claustral de su vida. Sin embargo, al final se derrumbó bajo el peso de sus propias aspiraciones y, a medida de que los años iban pasando, el último misterio que parecía ser digno de su atención y su asombro era aquel día por venir que inauguraría su eternidad personal, ese día increíble en el que el sol simplemente no se levantaría y se instauraría él para siempre. Arthur Emerson sacó un libro bastante grande de un estante alto y se dirigió pausadamente hacia el escritorio abarrotado. Tomó algunas notas para en la que, con mucha probabilidad, sería su última obra. El título provisional, Dinastías de polvo. A la caída de la noche suspendió sus labores. Con el cuerpo agarrotado se dirigió al alféizar de la ventana, donde el gato dormía bajo la menguante luz del anochecer. Sin embargo, el cuerpo del animal parecía subir y bajar con demasiada violencia para estar dormido, y emitía un extraño silbido en lugar del habitual susurrante ronroneo. El gato abrió los ojos y rodó hacia un lado, como hacía con frecuencia para invitar a una mano a acariciar su brillante pelaje. Pero, en cuanto a Arthur Emerson, apoyó la palma de la mano sobre aquel pelo tan suave. Sus dedos recibieron un rápido mordisco. A continuación, el animal saltó al suelo y salió corriendo de la estancia, mientras Arthur Emerson observaba cómo su propia sangre le resbalaba por la mano y formaba una marcha informe. Durante toda esa velada,
Se sintió inquieto, profundamente incómodo en la atmósfera de cada cuadro que visitaba y que abandonaba al momento. Vagó por la casa, diciéndose a sí mismo que buscaba a su mascota de ébano para aclarar las causas del malentendido, pero este pretexto se disolvía cada cierto tiempo, y Arthur Emerson era consciente entonces de que en realidad buscaba algo menos tangible que un gato huido. Estas estancias, a pesar de sus altos techos, le asfixiaban con sombrías preguntas. Sus pasos, que resonaban nítidamente por pasillos de suelos relucientes, recordaban al sonido de huesos chocando. La casa se había convertido en un museo de misterio. Finalmente desistió de su búsqueda y permitió que la fatiga lo guiase hasta su dormitorio, donde enseguida abrió una ventana con la esperanza de que algo sin nombre escapase volando de la casa.